Bienvenidos, esta es una historia que te puede haber sucedido a ti o a alguien conocido. Escúchala con atención. La luz tenue de una lámpara de mesa ilumina tenuemente el ambiente. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, se dirige a su hermana Sofía con infinita tristeza y dolor. «Hermana, ¿por qué me tratas así? ¿Qué te he hecho yo?» La desesperación en su voz es palpable, cada palabra cargada de un peso insoportable. Paula, la madre de ambas, que hasta ahora había observado en silencio, se une a la risa de su hija mayor. Su risa es amarga y carece de compasión, reflejando la indiferencia hacia el sufrimiento de Lucía. Lucía, con las manos temblorosas, suplica: «Solo pido el dinero que me dejó mi abuelo. Me pertenece. Tengo que pagar la cirugía de mi hijo». Su voz se quiebra, y las lágrimas corren libremente por su rostro, empapando su ropa. Sofía, sin inmutarse, continúa ofendiéndola. «No necesitas ese dinero. Encuentra una solución. Siempre ha sido suficiente». Su tono es cortante, sin un ápice de empatía. Lucía, desconsolada, cae de rodillas, suplicando ayuda. «Por favor, Sofía, no puedo perder a mi hijo. Necesito ese dinero». Su voz se convierte en un sollozo, un grito de dolor y desesperación. Paula, con una expresión fría, se limita a observar, sin ofrecer consuelo ni ayuda. Su silencio es ensordecedor, un testimonio de su falta de interés. Sofía, con una sonrisa burlona, responde con un tono de desprecio: «Vete con tu esposo, pobretón, y que vea por su hijo». Su risa es fría y despiadada, resonando en la habitación como un eco de crueldad. Soy Lucía Carrasco y les narro mi historia. Sucede como una novela y no deseo que ninguna mujer pase por mi misma situación. En casa de mis padres la voluntad de mi madre se hizo siempre. A mi padre no le gustaba discutir, y aunque muchas veces vio la injusticia en las decisiones de mi madre, Paula Carrasco simplemente caminaba hacia otro lado. Mi madre tuvo preferencias hacia mi hermana menor. Ella era la linda, la delicada y alegre. Yo siempre fui retraída, callada, metida en mis cosas que eran estudiar y trabajar cuando tuve la edad. A mi hermana la llenaron de cosas bonitas, ropa, juguetes y hasta su primer carro cuando fue a la universidad, la cual dejó al siguiente año. Luego le dio por viajar y yo contribuía con mi sueldo para sus caprichos. Mi madre se encargaba de administrar nuestros ingresos, el de mi padre y el mío. Ella decía: «Es lo que hace la familia». En mi trabajo salía diariamente con mi amiga Ana a las 10 de la mañana a tomar un café. Ahí conocía a Marcelo, un hombre 5 años mayor que yo, de buena presencia, bien vestido y correcto siempre. Fue en el tiempo que Sofía viajaba por Europa. Después de casi un año de noviazgo nos casamos. Mi familia no asistió a mi boda y de parte de Marcelo tampoco, excepto algunos primos lejanos y compañeros de trabajo. Él decía que su padre se encargaba de grupos de ayuda humanitaria y no podían prescindir de su presencia. Había muchos problemas en el mundo. Yo siempre lo pensaba como un hombre en caravanas de ayuda en países donde había guerra. Marcelo y yo nos mudamos a un pequeño departamento y fue cuando comenzaron los problemas mayores con mi madre. Al casarme y mudarme a otro lugar cambié mi nómina a otra cuenta de banco. Mi madre me llamó un día y dijo: «¿Crees que puedes hacer lo que se te antoja? Me has dejado sin dinero para pagar las cuentas». De pronto me sorprendí, tardé un momento en reaccionar y solo dije: «Mamá, me he casado, tengo mis propios gastos en mi hogar, Marcelo y yo estamos comenzando una nueva vida». Ella siguió con el chantaje de siempre: «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Le dije: «Madre, yo misma pagué mis estudios de administración de hoteles», y despectivamente dijo: «Lo que te estoy pidiendo no va a dejarte en la calle. No te pido grandes cantidades, pues sé que en ese trabajo de segunda que tienes no logras grandes ingresos». Así era mi madre, exigía beneficios ofendiendo. Mi respuesta fue sencilla: «Con ese trabajo de segunda he estado pagando los despilfarros de mi hermana». Se escandalizó y rápidamente dijo que para eso es mi hermana menor y que eso hace la familia.
No quise seguir escuchando y me despedí de mi padre, que como siempre estaba callado observando en un rincón. Mi padre Luis Carrasco es un hombre que nunca pudo concretar sus sueños de ascender en el mundo empresarial. Mi madre tomaba eso como un fracaso, le reprochó toda su vida no haberla sacado de esa casa, de ese barrio durante sus 30 años de matrimonio. Eso era su frustración. Marcelo y yo quisimos familia pronto. Él viajaba mucho atendiendo asuntos de su padre, un señor de origen extranjero al que no veíamos mucho. A los 6 meses de casados confirmé mi embarazo. Marcelo y yo celebramos con una cena íntima. A la siguiente semana salió de viaje a un país lejano. Sin él en el departamento me di tiempo para pasar por la casa de mis padres al salir del trabajo. Una de esas tardes recibimos la noticia de la muerte de mi abuelo materno. Quedamos consternados, pero aún así creí ver en los ojos de mi madre una mirada rara, nada parecida a la tristeza. Entonces la noticia de mi embarazo pasó a segundo término y pospuse la noticia. El abuelo logró en sus 80 años reunir una fortuna considerable. Mi madre siempre decía a mi papá: pide un préstamo a mi padre, no tendrá ningún problema en dártelo. Papá nunca lo hizo. Su fortuna dispuso la recibieran sus 2 nietas en partes iguales, y, para el día de la lectura del testamento, mi hermana había llegado apresurada. Mamá estalló de cólera, con gran indignación al oír las condiciones, y gritó: soy la indicada para manejar su fortuna, estas niñas no saben nada. El licenciado de la Vega exclamó: señora Carrasco, por favor, aquí no hay nada más que hacer. Todo se hizo legalmente, así que no valen sus reclamos. Mamá siguió gritando y dijo que yo no necesitaba dinero, que ya estaba establecida y su hija menor apenas comenzaba a buscar un lugar en la vida. No fue la mejor forma de enterarlos de mi embarazo, pero mi instinto maternal me hizo decir: mamá, estoy esperando un hijo, ese dinero me será útil. Ella y mi hermana guardaron silencio momentáneamente. Noté un pequeño brillo en sus ojos, pero no duró, su mirada de desdén y enojo apareció de nuevo. Mi padre se acercó y me abrazó, dijo: será un hermoso bebé. Mi hijo nació y Marcelo no estuvo, había pasado más de una semana sin comunicarse. Tuve un trabajo de parto difícil por el estrés que viví sin saber de él y por ver mi economía disminuir con los preparativos para el bebé. Las dudas me asaltaban. Pensé en un posible abandono de Marcelo, no contestaba mis llamadas, no sabía dónde más buscarlo. Mi madre y mi hermana tuvieron un muy buen pretexto para atacarme y humillarme. Dijeron que era de esperarse, ya que no era una mujer que pudiera retener a un hombre. Eso me dolió en el alma y Sofía reía y daba razón a mamá. Tomando aire y haciendo un gran esfuerzo dije: mamá, voy a necesitar el dinero del abuelo. Se acercó al bebé para evitar mirarme y dijo: ya llegará el momento, faltan algunos papeles. Sentí una punzada en el estómago, la preocupación por el pago del hospital me tenía muy tensa. Leonardo, mi bebé, nació con una condición cardíaca que debía ser tratada antes del año. Yo no encontraba paz en ningún lado, tenía deudas por pagar y me dolía ver lo que mi madre y hermana hacían en su casa: muebles nuevos, remodelaciones, constantes salidas de compras, etc. Comencé a sufrir migrañas y lloraba por las noches después de dormir al bebé. Pensaba en Marcelo y me sentía abandonada. Tal vez mamá y mi hermana tenían razón. El bebé cumplió 3 meses y lo llevé a su chequeo, donde el doctor de la Rosa me dijo: Lucía, me gustaría intervenir a tu hijo dentro de un mes, el bebé se ha desarrollado fuerte. Pero hay que corregir el problema o habrá consecuencias. Sentí pánico. Aún estaba en mi licencia de maternidad y vigiaba a mi hijo constantemente por temor a que presentara alguna condición. No sabía qué hacer, debía ver qué pasaba con el dinero del abuelo. Llamé a mi mejor amiga: Tere, por favor, acompáñame al despacho del licenciado de la Vega. Tere notó la angustia en mi voz y llegó rápidamente. Nos fuimos al despacho, ella manejaba y yo vigilaba al bebé. Me hicieron pasar inmediatamente. Lucía, qué gusto. A tus órdenes.
licenciado de la Vega, vengo a que me diga cuáles son los documentos que faltan para cobrar mi dinero de la herencia. El licenciado de la Vega, con una expresión seria y profesional, me explica que mi madre le llevó una carta poder firmada por mí. La carta, supuestamente, la autorizaba a cobrar el dinero de la herencia porque yo estaba de viaje con mi esposo. El licenciado, con un tono neutro, me detalló los procedimientos legales y cómo todo se llevó a cabo según las formalidades establecidas. Sentí una oleada de dolor y traición atravesar mi corazón. Mi mente se nubló. La traición de mi propia madre, la persona en quien debería haber confiado más, me daba un golpe devastador. Me sentí engañada, manipulada y completamente sola. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y el dolor fue tan intenso que apenas pude mantenerme en pie. El miedo por mi hijo se apoderó de mí. Sin el dinero de la herencia, no sabía cómo pagar la intervención quirúrgica que mi hijo necesita. Las preguntas se agolpan en mi mente. ¿De dónde obtendré dinero para el hospital? ¿Cómo viviré y cómo criaré a mi hijo sin recursos? La incertidumbre y la desesperación me consumían. Incapaz de soportar más, salí corriendo de la oficina. Tere, mi amiga, no supo qué decirme. Me vio desmoronarme, y su propio corazón se encogió de dolor. En ese mar de llanto y dolor transcurrieron varios días y poco a poco fue abriéndose en mí un sentimiento de fuerza inesperada y desconocida cada que veía a mi bebé. Pensaba que yo era todo lo que él tenía y entonces dije en voz baja, yo te sacaré de esto, mi amor, no te voy a fallar. Seguí buscando a mi esposo. Con ayuda de Tere envié correos electrónicos a muchos domicilios donde encontrara el nombre de Lorenzo Conti. En ellos escribí las razones de mi búsqueda. Fue algo desesperado, pero no tenía más que hacer. Con angustia escribí la situación de mi hijo y la mía. Los días pasaban y no obtenía respuestas. Llegó el día de ingresar a mi hijo en el hospital. En el momento que me tomaban datos, la enfermera me pidió el 50% del costo por adelantado. Sentí romperme por dentro y como pude le pedí a mi inseparable amiga llevarme a casa de mis padres. Al bajar del auto noté que seguían las remodelaciones y sentí rabia. Entré en la casa como perseguida y dije a mi madre, «Mamá, no puedo ingresar a mi bebé en el hospital, necesito el dinero de mi abuelo, por favor, sé que tú lo cobraste por mí con engaños». Ella no se inmutó, dijo que yo no necesitaba de ese dinero, que siempre fui suficiente para todo y que ella lo necesitaba más. En ese momento Sofía bajó las escaleras gritando, «¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas?» «Sofía, por favor», contesto, «necesito el dinero que me pertenece para mi bebé, si no lo ingreso al hospital puede morir». Ella con inaudita maldad escupe estas palabras, «Vete con tu esposo pobretón, el que vea por su hijo». Estaba a punto de lanzarme contra ella en un ataque de rabia que nunca había sentido, impulsada por el pensamiento de mi bebé enfermo, cuando escuché el ruido de 2 vehículos deteniéndose afuera de la casa. De uno bajó el licenciado de la Vega y del otro un hombre elegante, bien parecido, de alrededor de 50 años y Marcelo, mi esposo. No podía creer lo que veía, corrí hacia él y nos abrazamos con infinita alegría. Le dije, «Gracias a Dios estás aquí». Me separó un poco y señaló al hombre elegante. «Lucía, él es mi padre, Lorenzo Conti, recibió tu correo y comenzó a buscarme, estuve perdido en un lugar remoto que sufrió una catástrofe natural». Nos quedamos incomunicados mucho tiempo, pero mi padre hizo uso de sus recursos y contactos hasta encontrarme. Lorenzo me abrazó con cariño y dijo, «Si no recibo ese correo tuyo, Marcelo aún estaría perdido, estoy en deuda contigo». Tere se acercó con el bebé y dije, «Este es tu hijo, Marcelo». Mi madre y hermana miraban confundidas la escena, había una mirada de incredulidad al observar a mi suegro. El licenciado de la Vega anunció con voz clara, «Señora Carrasco, tiene usted y su hija Sofía una demanda por falsificación de firmas y uso indebido de bienes ajenos. Prepárese para ir a la estación de policía». Un poco confundida pregunté, «Pero licenciado, ¿cómo es que sucede esto?». Él dijo, «Tu padre, Lucía,
Él me entregó todas las pruebas que necesitaba para armar un caso. Lamento no haber sido tan escrupuloso en revisar los documentos antes. Miré a mi padre con lágrimas en los ojos y le oí decir, ya no podía seguir callado. Y salimos de ahí hacia el hospital, Marcelo y Lorenzo disfrutando conocer al bebé, por fin podríamos ponerlo en manos del doctor. A lo lejos se oyeron las sirenas de la policía. Y esa es mi historia. ¿Te identificas con ella? Gracias por escuchar.